Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Como todos sabemos, España es uno de los destinos favoritos del mundo para retirarse. Hay sol casi todo el año, buena comida, seguridad, buenos servicios de salud y un estilo de vida relajado que parece perfecto para la jubilación. De hecho, muchos jubilados extranjeros llegan a este país llenos de ilusión cada año para disfrutar de un merecido retiro, pero algunos terminan regresando a su país. ¿Por qué ocurre esto si España tiene una calidad de vida tan alta? Una de las razones principales por la que algunos retirados regresan a sus países de origen es que han llegado aquí con expectativas erróneas, sobre todo cuando se basan solo en lo que han visto y hecho durante una visita como turistas. Es importante tener en cuenta que estar en España de vacaciones no es lo mismo que vivir en el país como retirado. No es que no vayas a viajar y disfrutar de las cosas buenas cuando estés retirado, pero si vives aquí, tu vida diaria no va a ser la misma que la de un turista que vino solamente por 10 días. Por esa razón, tú debes adaptarte a la forma de vida de España, mientras que un turista no necesita hacerlo. Hoy vamos a hablar de algunas de las cosas que pueden hacer difícil la adaptación y darte algunos consejos sobre cómo evitar que esas cosas afecten tu nueva vida aquí. Esperamos que esta información les sirva a aquellos que están pensando en retirarse en España para prepararse mentalmente y poder disfrutar desde el primer día de todo lo que ofrece este país. Lo primero que debemos entender es que España funciona de una manera distinta. En este sentido, el primer choque cultural suele ser los horarios. En muchos países se empieza a trabajar a las 8 de la mañana, se almuerza temprano, se cena antes de las 7 de la noche y la actividad social termina sobre las 10 o las 11, excepto en ocasiones especiales. En España todo es distinto. La mayoría de los comercios abren a las 9 o las 10 de la mañana. La comida o almuerzo es entre las 2 y las 4. La cena empieza a las 9 de la noche o más tarde y la vida continúa hasta bien entrada la noche y la madrugada. Al principio esto parece encantador, casi como estar siempre de vacaciones. Pero como dijimos, no estamos de vacaciones, vivimos aquí. Y para muchos retirados, especialmente después de años con rutinas establecidas, adaptarse al nuevo ritmo puede afectar el descanso y la energía diaria. ¿Cómo adaptarse mejor? Lo primero es saber que no puedes ir a un restaurante a cualquier hora del día. Si llegas al restaurante a las 12 del día, posiblemente esté cerrado o acaben de abrir la cocina. Lo mismo pasa si vas a las 6 o 7 de la noche. Posiblemente esté cerrado. En cuanto a los comercios, es muy normal que cierren durante el tiempo de la siesta y no vuelvan a abrir hasta después de las 5 o las 5 y media. Debes entender que esos son los horarios de aquí y planear tu vida teniéndolos en cuenta. El segundo problema es un reto mayor, la burocracia. Para ser honestos, es muy difícil adaptarse a la burocracia española. En cuanto llegas, tienes que realizar varios trámites para vivir legalmente en España. El empadronamiento, solicitar el TIE, abrir cuentas bancarias, etc. Cada uno de estos procesos tiene sus propias reglas y puede implicar citas difíciles de conseguir, documentación repetida y procedimientos que cambian según la oficina. Por otra parte, muchos jubilados vienen de países donde casi todo se hace online y se sorprenden al descubrir que en España todavía existe bastante gestión presencial y mucho papeleo físico. En casi todos los lugares, para cualquier procedimiento, te piden los originales y al menos una copia de cada documento. Honestamente, los procesos iniciales a nosotros nos funcionaron bastante bien y sin tropiezos, pero nosotros veníamos preparados. Si necesitas información sobre las cosas que tienes que hacer al llegar a España, puedes ver los videos sobre algunos de estos primeros pasos que tenemos en nuestro canal y que esperamos te sirvan para entender mejor cómo prepararte. Dicho esto, esos procesos iniciales son solo el principio. Más tarde tendrás que registrar tu auto si compras uno, cambiar la dirección del TIE si te mudas, contratar el servicio de agua y electricidad, pagar tus impuestos y otra multitud de asuntos que los procedimientos pueden resultar agobiantes. No es imposible, pero sí requiere paciencia y flexibilidad mental. El próximo obstáculo que vamos a mencionar es el del idioma.
Aunque este canal está dirigido a hispanoparlantes, sabemos que tenemos suscriptores que son angloparlantes, así que queríamos mencionar el tema. Muchos retirados llegan pensando que podrán vivir solo en inglés, y aunque hay zonas internacionales, la vida real incluye médicos, bancos, administración pública, relacionarse con los vecinos y la comunidad local, y todo eso funciona principalmente en español. No hablar el idioma puede generar algo muy importante emocionalmente, la dependencia constante de los otros. Y esa sensación con el tiempo puede afectar la integración y la confianza personal. Por lo tanto, si piensas venir a vivir en España y no hablas español, debes hacer todo lo posible por aprender lo más que puedas de este idioma antes de dar el paso de venir. Luego está el tema de adaptarse al hecho de que todo aquí funciona más lento. La verdad es que España tiene un ritmo diferente. Las cosas tardan más. Las reparaciones domésticas, las gestiones administrativas, las respuestas a solicitudes y muchas otras cosas. La mayoría de la gente es muy amable, pero te dicen que tienes que esperar. Lo que para los españoles es normalidad y tranquilidad, para el que viene de afuera puede resultar desesperante. Muchos retirados vienen buscando relajarse, pero descubren que aceptar la lentitud cotidiana requiere un cambio mental profundo. El único consejo que te podemos dar a este respecto es que hay que aprender a esperar y planear las cosas con tiempo. Sabemos que resulta un poco difícil, pero es la realidad en la que vivimos. Ahora hablemos del ruido y la vida social activa. España es un país muy vivo. Las terrazas casi siempre están llenas, hay conversaciones animadas todo el día y las actividades nocturnas forman parte de la cultura. Además, todo el mundo habla alto. Es muy difícil mantener una conversación en un lugar público. Para muchos, esto es un símbolo de alegría mediterránea, pero algunos jubilados llegan esperando silencio permanente y calma y descubren que la realidad es bien distinta. Calles activas hasta la tarde, hasta muy tarde, los vecinos que socializan en horas nocturnas y las fiestas locales frecuentes pueden convertirse en un problema diario si no se elige bien la zona donde vivir. Nuestro consejo: escoge bien el lugar donde vas a vivir, sobre todo si estás en una zona turística. Un consejo adicional: si vas a rentar un apartamento, no escojas uno a pie de calle, sobre todo si estás cerca de un bar. El clima puede ser otro problema, lo cual puede parecer raro, porque al fin y al cabo, el clima es precisamente una de las cosas que más atrae a miles de retirados cada año a este país. Pero una vez que estás aquí, el verano puede sorprenderte por el calor. En muchas regiones hay temperaturas diarias superiores a 35 grados, las noches son calurosas y lo más importante, los edificios antiguos no tienen buen aislamiento térmico y en muchos casos no tienen aire acondicionado. Incluso en locales públicos como los restaurantes es difícil encontrar aire acondicionado interior. Por todo eso, las personas provenientes de climas frescos pueden pasar varios meses adaptando rutinas, horarios e incluso actividades sociales al calor. Por otra parte, los inviernos pueden ser más fríos de lo que imaginabas, sobre todo en el interior de tu casa. Nosotros hemos vivido en Rusia y en Canadá y nunca hemos pasado tanto frío en el interior de una casa como aquí en España. La razón es que las casas, sobre todo en el sur, como dijo Raquel, no cuentan con buen aislamiento térmico y la mayoría no tienen calefacción central. La solución: invierte en aire acondicionado o en calefactor, trata de no salir a la calle en los momentos más calurosos del día, o sea, disfruta la siesta, que para eso se inventó, y en invierno acostúmbrate a estar abrigado dentro de la casa. Otro aspecto que puede resultar chocante es la diferencia en el servicio en los restaurantes. Aquí no siempre existe la mentalidad de servicio rápido. Generalmente lo que encuentras, además de una comida excelente, es que hay menos prisa por atenderte, respuestas directas que a veces pueden parecer rudas y una experiencia que puede ser diferente a lo que estás acostumbrado. Muchos extranjeros inicialmente interpretan todo eso como mala atención, cuando en realidad refleja una cultura más relajada. Comprender esto cambia totalmente la percepción. Si vas a un bar, tienes que llegar a la barra para que te vean. Si llegas a un restaurante, lo normal es que te sientes sin esperar que te asignen una mesa. El camarero eventualmente vendrá a saludarte y a pedirte la orden. Igualmente, no esperes que vengan a la mesa cada 5 minutos a preguntar cómo está todo.
Si necesitas algo, debes hacerle una seña. Por favor, no le grites, no levantes la mano en forma ruda y no le vayas a chiflar. Y disfruta la comida y la sobremesa con calma, que ese es el estilo español. Por último, algo que muchos retirados extranjeros enfrentan es un sentimiento de soledad. La verdad es que resulta difícil construirse una vida social a nuestra edad en un lugar nuevo. Los españoles son abiertos y sociables, pero las amistades profundas suelen construirse lentamente. Muchos retirados conocen gente muy rápidamente, pero tardan más en crear vínculos cercanos y eso los afecta. La clave para evitar ese sentimiento de soledad suele ser participar en actividades locales. Lo mismo a través de los círculos de pensionados que existen en todas las comunidades, como a través de grupos online donde puedes encontrar gente con aficiones comunes a las tuyas. Por cierto, el Club de Pensionados de nuestro pueblo ofrece clases de yoga, gimnasia, pintura, ajedrez, computación y muchas otras actividades. Así que una de las principales cosas que aconsejamos es buscar el del área donde vives y ver si hay algo que te interese. Antes de finalizar, tenemos que decir que en algún momento haremos un video sobre las cosas que nosotros y la mayoría de los retirados disfrutamos más en España. Pero curiosamente, muchas de las razones por las que algunos extranjeros se van son exactamente las mismas por las que muchos otros, como nosotros, deciden quedarse aquí para siempre. La conclusión es que España recompensa a quienes aceptan su ritmo, su cultura y su manera de vivir. Retirarse en España muchas veces significa cambiar de estilo de vida, no solo cambiar de país. Y cuando ese cambio se entiende, la vida aquí puede ser una maravilla. Te lo decimos por experiencia. Con esto terminamos. Esperamos que este video te haya resultado interesante. Y como siempre te decimos, si quieres más guías sobre cómo mudarte, vivir o retirarte en España, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos tus preguntas en los comentarios. Hasta la próxima.